Bienvenidos a Más que Macros, donde la nutrición es inteligente. En este podcast exploramos el rendimiento humano desde una perspectiva más completa. Queremos nutrición, entrenamiento, recuperación y todo aquello que nos ayuda a funcionar mejor dentro y fuera del deporte. Soy Corina Noriega, soy especialista en nutrición deportiva y me enfoco en deportes de combate. Y hoy vamos a hablar de un tema que pocas veces se discute, pero que influye en absolutamente todo lo que hacemos, y es el movimiento. Cuando pensamos en rendimiento, normalmente hablamos de fuerza, resistencia, velocidad, técnica, pero antes de todo eso existe algo más fundamental: nuestra capacidad de sentir, controlar y entender nuestro propio cuerpo. Para esta conversación me acompaña Cautrice Moreno, entrenador de movimiento enfocado en coordinación, conciencia corporal y exploración del potencial humano a través del movimiento. En este episodio vamos a hablar sobre qué significa realmente moverse bien, cómo la conciencia corporal impacta el rendimiento deportivo, especialmente en deportes de combate, la relación entre movimiento y el sistema nervioso, y algunas herramientas prácticas que cualquier persona puede utilizar para mejorar su complexión o con su cuerpo. Y bueno, pues como te dice, gracias, Cuau, por estar aquí. Un gustazo. Este, uh, para comenzar, me gustaría preguntarte algo muy simple, pero que Ujú. probablemente tiene una respuesta mucho más profunda de lo que imaginamos. ¿Qué significa para ti moverse bien? Ok, desde mi enfoque y mi abordaje, que implica tanto la rehabilitación como el alto rendimiento, mi interpretación de moverse bien gira alrededor de moverse variado y moverse constante. Principalmente eso, o sea, no hay en sí una dosificación negativa hacia algún tipo particular de movimiento, algún rango que sea peligroso, alguna postura que sea nociva. Es importante entender que el sistema nervioso aprende por repetición. Entonces, mientras más variedad y más constancia le dé a mi cuerpo, mejor preparado va a estar para las demandas que lo quiera poner a hacer. Así sea estar sentado 8 horas o desempeñar en una disciplina sumamente demandante como es MMA o grappling. Ok, porque escucho que muchas personas hay veces que se sienten desconectadas de su cuerpo y te Ujú. quedas pensando así como, ¿a qué se refieren cuando se sienten desconectadas? ¿Se sienten desconectadas porque no logran ese rango de movimiento o porque no están acostumbrados a hacer el movimiento y les cuesta trabajo? Un poquito de ambas. Ok, Es importante considerar que todo lo que hagas con frecuencia, tu sistema nervioso pues, va a generar una adaptación alrededor de ese estímulo que generemos con frecuencia, pero el otro lado de la misma navaja, el filo del otro lado, es que todo lo que no hagas se va a empezar a perder, o sea, todas las propiedades de las que podría gozar un sistema nervioso saludable. Si no se estimulan esas propiedades, pues en determinado momento se van a empezar a descartar. Si esas terminaciones nerviosas no se utilizan, el sistema nervioso le da más prioridad a lo que hace con frecuencia, o sea, todos los patrones neuronales que frecuenta más seguido. Entonces va a tender a perder propiedades, llámese rango de movimiento, llámese reclutamiento de fibras, llámese fuerza en algún determinado ángulo en el que antes podía y ahora no. Esa es la razón verdadera por la que algunas personas se pueden ir sintiendo desconectadas con su cuerpo a través del tiempo y gira alrededor desde el sencillísimo principio de no estimular esa función particular. ok. Hablando de esto entonces, ¿qué es conciencia corporal? Ok, conciencia corporal lo podríamos definir como la capacidad de la persona, del sistema nervioso en sí, de identificar las sensaciones, toda la calidad de sensaciones que puede experimentar un sistema nervioso, posiciones articulares, como que el paciente o alumno o persona en cuestión sepa la diferencia en su cuerpo entre esto, esto y esto. Entonces son posiciones articulares. Y principalmente la noción de qué está haciendo el cuerpo en determinado momento, llámese propiocepción.
O sea, es un concepto que hemos estado escuchando cada vez más seguido y pues es simple, explicado en términos simples, pues la capacidad del sistema nervioso de saber qué está haciendo en términos biomecánicos en determinado momento. Explico un poquito más. Puede parecer sencillo o complicado a la vez, o sea, depende de quién me escuche en este momento. Pero por ejemplo, cuando una persona pasa demasiado tiempo sentado, o sea, con falta de movimiento, o demasiado tiempo parado, o sea, mucho tiempo en una misma posición, sin experimentar otros rangos articulares, otras posiciones articulares, otros rangos de esfuerzo, digamos que el sistema nervioso central empieza a descartar el cómo se siente el cuerpo en esos rangos en particular. O sea, deja de sentir. Entonces podemos decir que si tuvimos a, no sé, un atleta joven, ¿No? que era muy bueno, no sé, corriendo. Em, Tenía muy buenos tiempos en sus 400 metros. Pero una vez que se graduó de la uni, entra a una oficina, siempre está sentado, y a la hora de que quiere regresar, ya después, 20 años después, a correr, su cuerpo no va a sentir lo que él sentía cuando tenía unos 14, 15 años. Exactamente. Ok, Ahora, va a ser más fácil para esta persona recuperar el patrón de marcha que para alguien que nunca ha corrido, por ejemplo. ok. Pero lo que sí es real es que el sistema nervioso central se va a enfocar en lo que hagas con mayor repetición. Y si eso es estar sentado, pues va a empezar a descartar la coordinación bipodal, o sea, la carga entre una pierna y la otra, el largo de la zancada, el, la carga del peso en diferentes regiones de los pies y lo va a empezar a sustituir por más atención en la flexión de la cadera, en la flexión del psoas, en el colapso del abdomen y el esfuerzo en la espalda para sostener el peso de la cabeza. Mm. Eh, Vamos a tender a sobreestimular algunas regiones de los hombros porque todo el rango de movimiento que frecuentamos es el mismo. Entonces es importante entender que el sistema nervioso no se equivocó, simplemente se enfocó en lo que lo pusiste a hacer con mayor frecuencia y va a descartar todo lo que no hagas con esa misma frecuencia. Entonces no importa qué tan seguido corrieras antes, si en proporción tu tiempo de estar sentado le gana a lo que hacías antes, tu cuerpo se va a adaptar para este nuevo estímulo. Ahorita que mencionaste coordinación, ¿qué tanto influye la coordinación en el rendimiento deportivo? Totalmente. Podemos considerar la coordinación como la madre de todas las propiedades, por encima de la Ok. fuerza, por encima de la elasticidad, por encima del rango de movimiento incluso. Se empieza por la coordinación. La coordinación de lo que se encarga es de poder utilizar todas las diferentes regiones, todos los diferentes sensores y todas las diferentes propiedades de las que goza el sistema nervioso para cumplir una misma tarea. Entonces, los elementos principales de la coordinación son los ojos, los pies, las manos y el sistema vestibular. Alguna falla en estos sistemas y nos puede limitar la capacidad atlética. El atleta en cuestión ha sido sumamente prominente en su área. La coordinación, valga la redundancia, entre estos sistemas y su capacidad de trabajar en conjunto, si se ve disminuida, la capacidad atlética se va a ver disminuida como tal. Entonces, si un atleta es súper fuerte, de todas maneras se puede mover mal. Por supuesto, porque la fuerza es un concepto relativo a la función que estamos queriendo demandarle al sistema nervioso. Muchos de los entrenadores, me incluyo, venimos ya sea de la práctica del bodybuilding o de la práctica del powerlifting. O sea, el generar más masa muscular o el generar más fuerza, pero en una cantidad reducida de rangos de movimiento y de estímulos posibles. Llámese peso muerto, llámese press de banca y llámese sentadilla en todas sus variaciones. Son ejercicios sumamente complejos, pero cuando lo comparamos con la capacidad motriz del sistema nervioso, son un granito de arena dentro de todo el abismo de la capacidad motriz del sistema biomecánico. Entonces, el estimular ciertas funciones con mayor frecuencia, pues me va a hacer propenso a perder algunas otras funciones. Entonces, por ejemplo, si yo estimulo mi press de banca al máximo
para levantar 3 o 4 platos y eso es lo que me sirve para mi disciplina, perfecto. Pero si no estimulo todos los rangos opuestos y hago fuerza en esos rangos que no tienen que ver con mi press de banca, se van a ver disminuidos y en algún momento mi press de banca va a tener fecha de caducidad. Voy a tender a sobreestimular las fibras que estoy utilizando con mayor frecuencia por el simple hecho de no disponer de capacidad motriz en las otras regiones. Entonces, sí, un atleta sumamente fuerte en un área reducida puede estar sumamente limitado de su movilidad en otras áreas que no ha explorado. Ok. ¿Qué papel jugaría entonces el timing y la percepción o la reacción del atleta? Bastante. La percepción del timing y la capacidad de reacción del atleta se deriva de la coordinación de todos estos sistemas, Ok. sistema vestibular, auditivo, sistema visual y la capacidad del sistema biomecánico de reaccionar a esos estímulos. Ujú. Entonces, es una relación total entre ojo, oído y pues los extremos sensoriales del sistema biomecánico, que son, pues, obviamente toda la piel, las manos y los pies. Ok. Wow. Estoy como que en shock un poquito. Ok. Es que mi esposo, o sea, Alfonso me ha contado muchas veces de que ya ves que todo el mundo quiere tener orejas de coliflor, ¿no? Y él me ha dicho así como Sí, que es que yo a veces siento que no escucho lo que tengo que escuchar y a mí me ok, molestan mis orejas. ok, Ahorita que me estás diciendo, o sea, que estamos viendo que a la hora de la hora todo tiene que estar junto. O sea, tiene que haber sí, una buena coordinación entre todo. Creo que tiene sentido, pues, lo que a veces me dice. Me dice, es que cuando me duele un oído ya no puedo hacer nada, ya no puedo luchar, ya no puedo, yo siento que ya no pego en el lugar, mejor no voy al sí, sparring. Y es sí, algo muy común para él por lo mismo de que, pues, o sea, tiene las orejas de coliflor todo lo que da. Y sí, en el verano, el sudor y todo eso, pues a veces le inflaman los oídos y dice, mejor no voy a entrenar. O sea, no tiene caso porque yo siento que no reacciono como normalmente reacciono. Entonces se me hace muy por interesante. supuesto. Por Wow. supuesto, totalmente pueden verse limitadas y comprometidas las funciones, las capacidades atléticas, porque uno de estos sistemas no funcione bien. Con los ojos es un tema casi seguro, o sea, es obvio el hecho de que Ajá. si un atleta no ve bien y no percibe en dónde está la amenaza, pues se puede hacer propenso a recibir más daño. No Lo solo, acabamos no de ver, solo ¿no? no, por supuesto, y en los dos ojos, claro, sí. Tema de topuria, importantísimo. Pero con el tema del oído, es, Sí, es algo que pasa un poquito más desapercibido. sí. No solo con el sistema vestibular, que es esta porción del órgano del oído que controla el balance, que es un liquidito que anda viajando por ahí, que conforme mi cabeza se desalinea con el horizonte, ese liquidito se mueve y le dice al resto de mi sistema biomecánico que está, en lugar de estar en esta posición, está en esta posición. Entonces es lo que le dicen al resto de mi cuerpo, cómo está orientado el cuerpo con relación al horizonte. Eso es lo que sucede con el sistema vestibular. Y se puede ver comprometido por impactos repetidos en esa misma región, por infecciones en el oído. Y algo que hemos visto relativamente poco es por exceso en la contracción muscular en toda la región del rostro, cuello y los músculos que giran alrededor del oído. Entonces, en algunas ocasiones puede ni siquiera ser problema del sistema vestibular, sino de todo el sistema muscular alrededor, o sea, mandíbula, músculos temporales y todo lo que gira alrededor, esternocleidomastoideo, pueden generar tal tensión que pueden generar algo de interferencia en las terminaciones nerviosas. Corren mis nervios del oído al cerebro, hay músculos en medio, pueden quedar interferidos de cierta manera y genera intermitencia en la señal. Y esa intermitencia se manifiesta como que yo muevo mi cabeza en cierto sentido y me mareo a la fregada. O yo percibo cierta distancia utilizando mis ojos, pero si mis oídos no participan, cuando yo muevo mi cuerpo hacia esa distancia, no necesariamente voy a atinar en el objetivo, porque la capacidad de reacción, sobre todo en deportes de combate, dependen del oído. Me imagino que nos hemos topado con tímpanos reventados Sí. en peleas de MMA y nos alcanzamos a dar cuenta cómo es
bastante obvio el deterioro de la capacidad motriz y de reacción del atleta. Cuando no le, o sea, a sus brazos, a sus piernas, a su cuerpo no le pasó nada, pero al oído sí. Sí, me ha tocado escuchar así como que, "Ay, pero no le pegaron tan fuerte", es como, ok, Ujú. pero le pegaron justo en el oído o Sí, hubo algo, o ya había algo de daño y terminó el ya daño había y algo. O había un cierto volumen de autoprotección ya predeterminada en esa región, porque, digo, es un tema común en los camps de los peleadores, eh, no saber dosificar hasta dónde llevar el sparring. Y pues sabemos que el sparring va a implicar impacto en la cabeza. sí, Eh, entonces, cuando abusamos de esa capacidad de recuperación de los músculos y no permitimos que desinflamen, descontracturen o como le queramos llamar, a que los músculos se dejen de proteger y me llevo esa autoprotección al día del evento, es la suma del estrés crónico que voy experimentando más el impacto del evento me pueden deteriorar a gran sí, medida y hacerme todavía más propenso a perder la capacidad o coordinación entre el sistema del oído y el resto de los sistemas con los que debería trabajar. sí. Y eso sin tocar el tema de hidratación todavía. Todavía, sí. Sí, ok. En este caso, que tenemos súper claro la importancia de los ojos, la importancia de tu sistema vestibular, ¿Mm? esa conexión con tus extremidades, ¿qué tan importante es la respiración? Uy, En el movimiento, yo creo que es lo que quiero decir. perfecto, sí, porque o sea, si nos vamos al tema metabólico, o Sí, no. sea, la respiración está, igual está en la cima. O Pues sí. sea, es importante considerar que el oxígeno es Ujú. el que más necesitamos y del que menos podemos prescindir. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se deriva la necesidad de oxigenación hacia el movimiento? Pues bueno, o sea, los tejidos tienen que estar oxigenados para poder cumplir su función biomecánica. Y ese es un factor que no necesariamente contemplamos dentro del mundo de los deportes y el alto rendimiento. O sea, no es nada más respirar para la capacidad cardiovascular. O sea, son dos elementos principales. El Ok. factor metabólico del oxígeno, o sea, que es importantísimo mantener los tejidos oxigenados para que les pueda seguir demandando contracción y relajación. Igual que cuando pierdo mis reservas minerales, o sea, me deshidrato por exceso de esfuerzo, la misma reacción puede suceder por falta de oxigenación. O sea, voy, puedo hacerme más propenso a eh, perder la capacidad en ciertas regiones musculares por falta de oxigenación. Entonces, ese es el factor metabólico. Si quiero seguir disponiendo de mis músculos, es importantísimo que la mezcla de oxígeno en la sangre se mantenga en ciertos niveles óptimos para poder seguir desempeñando. Y ahora está el factor biomecánico, o sea, ¿dónde está localizado el diafragma, que es el músculo de la respiración? Y está situado justo en el núcleo, en el centro del cuerpo. Entonces, el sano movimiento del diafragma, o sea, una adecuada elongación y contracción diafragmática, me va a promover una capacidad de movilidad torácica mucho más amplia. Y como explicamos al principio, está el filo del otro lado del mismo cuchillo. Mi diafragma no tiene una saludable movilidad, no tiene tanta capacidad de elongación y contracción, me va a limitar mi capacidad de movilidad torácica, extensión, flexiones, rotaciones, todo va a estar limitado. Entonces, ¿qué hace un atleta de combate para aplicar sus técnicas? Casi todo es rotación. Sí, sí, Entonces, poca capacidad de movimiento en el diafragma me va a limitar toda mi capacidad de rotación en este caso. Varias otras propiedades de movimiento más, pero particularmente rotación. entonces, la misma respiración puede empezar a limitar tus movimientos. La falta de, sí, La falta totalmente. de, ajá. Entonces, por ende, pues hay diferentes estilos de respiración. Unos se pueden enfocar en mejorar la mezcla de oxígeno en la sangre, otros se pueden encargar de sacar el oxígeno de la sangre, llenar de CO2 para obligar al sistema nervioso a que administre mejor el oxígeno que sí tiene. Y otro estilo de respiración
sin fines de oxigenación, pueden promover la saludable capacidad de movimiento diafragmático. Entonces, una cosa es el movimiento y otra cosa es el factor metabólico de que genera ese movimiento. ¿Los dos son importantes para un atleta? Por supuesto, deficiencia en cualquiera de los dos va a mermar, no puede, va a mermar la capacidad atlética. Sin importar el deporte, Este, ¿verdad? Sin importar el deporte. Y puede haber un atleta que genere, por ejemplo, una capacidad cardiovascular prominente, o sea, puede alcanzar a sustentar la oxigenación que demanda, pero con muchos movimientos diafragmáticos más, o sea, su ritmo respiratorio tiene que aumentar. Por ende, Ok, ese atleta, a pesar de que su capacidad sí se lo permita, va a manejar en el evento una frecuencia cardíaca mucho más elevada, por el simple hecho de que su diafragma no tiene más capacidad de movimiento. A ok. diferencia de un atleta que entrena su capacidad no solo de oxigenación, sino de movimiento en el diafragma, se va a mantener mucho mejor oxigenado en el momento de su evento, con menos movimientos respiratorios, y eso va a implicar manejar un ritmo cardíaco menos elevado. Exacto. Y por lo tanto, más energía disponible a la hora de la hora, ¿no? Por supuesto. Ok. ¿Qué observas comúnmente en peleadores respecto a esto, a respiraciones? Vamos a hablar de peleadores de MMA y la Ujú. diferencia, si has visto alguna diferencia entre peleadores de MMA, su respiración, box y lucha. Ok. Fíjate, no he tenido la oportunidad de trabajar tanto con peleadores de box, pero sí Ajá. podría hacer un poquito más la comparación con los atletas de lucha Ok, y peleadores de MMA y MMA. lucha. Ajá. Eh, es importante ver las posiciones que más frecuentan los luchadores comparado a las posiciones que más frecuentan los peleadores de MMA. Ok. Vamos a hablar en términos de movimiento, fuera de si alcanzo a ver qué tan bien o mal respiran. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, eh, me he dado cuenta que más que pensar en este respira mejor que el otro, tienen ciertas limitaciones neuromusculares muy particulares. Ujú. Eh, Naturalmente, un luchador no va a recibir impacto eh, ampliando un poquito la respuesta. Va a haber impacto, pero no va a haber impacto de los puños y las piernas del oponente hacia mí como el participante de la disciplina. Puede haber impacto contra el suelo, o sea, es una disciplina durísima, Sí. pero va a implicar un montón de contracción en el abdomen, protegerme, encorvar la espalda y atacar y defender desde esa posición de protección. En este sentido, la lucha y el grappling en general son muy parecidos en términos de las posiciones que frecuentan. Codos Ok. pegados a las costillas principalmente, o sea, protegiendo la zona media, porque obviamente si le doy acceso a mi oponente a la zona media, pues me hago propenso a puntos y sumisiones potencialmente. Entonces, lo que esto genera, este patrón de movimiento, lo que genera es intrínsecamente una deficiencia en la capacidad diafragmática. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene espacio. Ajá. No tengo el espacio suficiente y necesario como para que mi barriga se infle cada vez que yo respiro. Entonces, mientras más frecuento estas posiciones, pues más deterioro o más... No, no, deterioro no es la palabra correcta, sino más coordino a mis tejidos para asumir esas posiciones y les resto capacidad en otras posiciones. Vaya. Entonces, mi diafragma naturalmente va perdiendo la capacidad de expandirse, de aumentar su rango de movimiento. Por ende, lo que les tiende a pasar a los grapplers y luchadores por esa falta de movimiento en el diafragma, tienden a incurrir bastante en dolor de espalda. Ok. Es algo que les pasa muchísimo. A diferencia de los peleadores de MMA, que no digo que no experimenten dolor de espalda, pero no con la misma frecuencia. Les pasa, por ejemplo, o sea, tengo en un protocolo con mis atletas de MMA, el día que entrenen lucha, tienen que incurrir en un cierto protocolo de movilidad, porque pues la prevalencia en contracción en ciertas regiones es muy específica. Entonces, trabajamos con rangos opuestos y con
y promover muchísima capacidad respiratoria porque naturalmente se va a ver comprometida después de esas prácticas. La comparación que podría hacer con los peleadores de MMA es que ellos más bien generan una contracción continua en el abdomen, no todos. Hay peleadores que los puedes notar en su postura y en su desenvolvimiento en el ring, octágono o jaula donde pelean, mucho más suelto. No necesariamente están tan contraídos de la zona media, casi como si estuvieran bailando. Pero hay muchos peleadores que su base, su arte marcial base, llámese Muay Thai, kickboxing o box particularmente, implica mucho codos pegados a las costillas y un montón de contracción en el abdomen para proteger esa región del impacto que tiene sentido. Pero promueve que generemos un efecto que se llama efecto de armadura. El efecto de armadura quiere decir que ponemos demasiada atención en la contracción en alguna región para fines de protegernos. Por eso se llama principio de armadura. Pero eso lo que genera que mi sistema nervioso coordine que esa región siempre tiene que estar contraída. Por ende, pues todos los músculos que funcionan cuando esa región muscular está relajada, pues dejan de funcionar adecuadamente. ¿Qué músculos son esos? Pues los músculos en la espalda y el diafragma particularmente. O sea, el diafragma demanda que el abdomen esté de cierta manera relajado para poder Ujú. asumir su rango completo de movimiento. Entonces, peleadores de MMA tienden a generar mucho ese efecto de armadura en la zona media, naturalmente para protegerse. Entonces, hay maneras de mantener esa región protegida y no sacrificar la capacidad diafragmática también. Y para eso, que te manden mensaje, ¿no? Ok, Para eso que me manden un mensajito. wow, en serio, estoy aprendiendo muchísimo. Porque Oh, qué bueno, todo esto a la hora de la hora también está súper ligado a disponibilidad energética. O sea, por supuesto. este, es mi trabajo es que el peleador o el luchador tenga todos los nutrientes disponibles para que el cuerpo los agarre cuando los necesite, ¿no? Pero Exacto. esto, a la hora de la hora necesitamos oxígeno también. Y Sí, o tiene sea, hay muchísimo ciertos sentido. elementos metabólicos que tienen mayor jerarquía, en este Sí, caso, que la absorción de nutrientes a través del sí, sistema digestivo. ajá. Eh, por ningún motivo, por disminuir la importancia, pero en términos del sistema nervioso, Mm, pues hay jerarquías. no, Y el claro. oxígeno está por encima de todas. Sí, 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 sí. Y es otra de las cosas en las que me enfoco, ¿no? O sea, de que cómo le podemos hacer para que exista un transporte disponible para cuando llegue lo que necesita el atleta. Eso es otro rollo. Lo dejamos para otra conversación. Pero, Órale. este, entonces, hablando de esto, ¿qué crees tú que entonces limita más al atleta? ¿La falta de condición física o la falta de la conciencia corporal? La segunda. Ok, Dentro del ámbito del alto rendimiento, sí. es mucho más concebible y más fácil de aplicar el concepto de la mejora en la capacidad cardiovascular. O sea, hay mil y un métodos de mejorar la capacidad cardiovascular, dependiendo que mi enfoque sería lo que fuera más transferible al deporte en cuestión de mi atleta. Y por eso hay mil maneras: correr, assault bike, que tú quieras, un sinfín de aparatos. Sí, sí. Y la práctica de esto con el tiempo va a hacer que mi sistema cardiovascular se haga mejor para administrar el oxígeno que está entrando. Y hago un paréntesis grande ahí con el oxígeno que está entrando, porque no necesariamente está entrando todo el que podría. Imagínate tener un tanque de gasolina de 40 litros, pero siempre traes tu carro con 5. Siempre va a llegar, pero siempre va a tener la noción de dónde está la siguiente gasolinera, necesito recargar, ¿sí? Imagínate qué tan estresante es para el sistema nervioso. Tú vinieras manejando en la carretera de noche, no hay ni una luz y se te prende el foco de la gasolina. Nomás ponernos en esa simple situación ya es estresante. Entonces eso es lo que experimenta el sistema nervioso todo el tiempo cuando manejamos una capacidad respiratoria deficiente. O sea, siempre traemos el foco del combustible prendido.
A diferencia de si tengo una saludable capacidad respiratoria, implica menos movimientos para generar más oxigenación y a fin de cuentas mayor eficacia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mejorar la capacidad cardiovascular puede ser paréntesis grande aquí, no es la parte complicada. No quiere decir que sea fácil. O sea, Ujú. no es eso, ni que no sea demandante, no es eso. Sino más bien lo que nos puede estar haciendo falta es mejorar la capacidad respiratoria. O Ok. sea, no el cómo administro el oxígeno, sino que entre más. Ajá. Uh, El cómo ok. administro el oxígeno viene después. Sí, me fui en un viaje. Y y a veces divago, ¿eh? O sea, a veces me voy acá No, de, es no, que se me y hace súper interesante, o sea, tiene mucho sentido. Y se me hace que son cosas que no nos enseñan y sobre todo son cosas que no le enseñamos al atleta comúnmente. O sea, sí, y son cosas que le pueden ayudar muchísimo en cualquier deporte, creo yo. Y sobre todo en este que estamos en combate, pues, esa capacidad les puede ayudar muchísimo, no solo en la pelea, sino todo el entrenamiento, ¿no? pues sí, o sea, es importante considerar que los entrenadores, así sean los más actualizados que hay ahorita, partimos todos de una cierta base y generalmente esa base va a tender a ser o bodybuilding o powerlifting. Entonces, todavía no nacen o todavía no salen a a la fuerza laboral los entrenadores que partan de un entendimiento integral del sistema Sí, nervioso. O sea, apenas estamos generando ese conocimiento integral de por qué todos los sistemas son importantes, por qué en el acondicionamiento no solo el entrenar músculos es importante. Este, vaya, músculos que controlan movimiento articular. Porque a fin de ok, cuentas, por ejemplo, los ojos tienen músculos y la ok. coordinación entre el sistema ocular y el sistema vestibular, los pies y las manos es importantísimo. No lo concebimos porque muchos de los atletas ya llegan con cierta capacidad. De repente se ven deficientes en cierta propiedad que les quiero generar y el abordaje tiende a ser, pues olvídate, o sea, eso no lo vas a generar, mejor nos vamos a enfocar en lo que sí puedes hacer. Cuando no realmente se está pensando en el atleta como un humano primero, sino en una máquina de tirar madrazos, pues en este caso en los atletas de MMA. Sí, sí. Entonces, O sea, y en dime. estos, perdón, Sí, digo, no, o sea, dime. y en estos peleadores, ¿qué observas comúnmente respecto a su movimiento? O sea, en cuanto dices, oye, que casi siempre cuando veo, no te voy a decir peleadores con los que estás trabajando, sino Ujú, en un evento de peleas. ¿Qué es lo ujú, que más ves respecto a su movimiento? O sea, de que dices, ah, mira, por ejemplo, yo te voy a decir, yo lo primero que noto es si supieron administrar su energía. ajá, Yo me fijo desde el pesaje. Me encanta a mí ver lo que viene siendo las entrevistas post pesaje, porque ahí es donde me empiezo a dar ujú, cuenta qué tan rápido se recuperaron, tienen salivación y todo ese tipo de cosas. Ya me voy dando cuenta qué es lo que va a pasar en las siguientes 4 horas. Y, ujú. y algo que yo me fijo mucho es así como que vamos a ver qué tanta disponibilidad energética va a tener este peleador el día de mañana. Y pues obviamente yo me fijo en que el peleador tenga toda la disponibilidad, ¿no? Como te digo, o sea, yo quiero que tenga la energía. Pero supongo que tú puedes ver muchísimas cosas más, ¿no? O sea, ya a la hora de que está peleando es como cómo está respirando, cómo se está moviendo, después de cuántos golpes, o sea, ¿qué es lo que te fijas Sí, tú en el movimiento del peleador? principalmente me fijo en cómo va evolucionando durante el evento, no en sí en cómo se mueve desde un principio, porque lo que para mí podría parecer un movimiento poco eficiente o poco estético, podría ser eficiente en el evento, conseguir el knockout y conseguir su paga. Entonces, Ajá, ¿funcionó el movimiento que yo consideré mal hecho? Por supuesto. Entonces, regresamos a lo anterior. Para mí no hay tal cosa como mal movimiento, mala postura. Más bien me fijo particularmente en el semblante, este, me fijo en qué tan bien rinden conforme va avanzando la pelea. No me fijo tanto como dices tú en la capacidad de recuperación, que es obviamente sumamente importante, sino más bien lo que me toca a mí es cómo se va deteriorando, cómo va evolucionando el movimiento de ese peleador durante el evento. Y ahí es donde te puedes dar cuenta cómo está su administración energética y su capacidad motriz también.
que hay peleadores que tienen sumamente buena capacidad motriz, pero en el momento en el que empiezan a generar fuerza en esos rangos expuestos de movimiento, empiezan a perder energía de más. Por ejemplo, eh, Conor McGregor contra Nate Diaz 2. No sé si te acuerdas de esa pelea. Cuéntame. Conor McGregor perdió la primera pelea contra Nate Diaz por una no muy saludable recuperación después de su pesaje. Decidió pelear en 170. Se cansó rapidísimo por Sí, utilizar su mismo método con un sí. peleador que resiste mucho. Entonces, a su siguiente pelea cambió la estrategia y pateó mucho más, mucho más. Pero McGregor no es particularmente pateador, a pesar de que puede y puede patear fuerte. O sea, no voy a decir, mira, qué feo patea McGregor. No, sus patadas son eficientes, pero no es una técnica que utilice demasiado en su perfil de peleador. Entonces, al abusar de esa técnica, se notó cómo ahora se deterioró por el abuso de esta otra técnica que no utiliza suficiente. Entonces, ahí nos damos cuenta que a pesar de que el atleta tiene una muy buena capacidad de movimiento y mucha fuerza en la aplicación de esa técnica, como su sistema energético no está acostumbrado a administrar sus recursos con base a ese movimiento en particular, pierde recursos más rápido. Por ejemplo, atletas de MMA que basados en su estrategia deciden luchar más cuando no son particularmente luchadores y alcanzas a notar cómo su sistema energético se ve más deteriorado por promover esta otra estrategia, que a pesar de que puedan ser muy buenos en ejecutar la técnica, como no están acostumbrados lo suficiente como para sustentar esas propiedades por el tiempo de la pelea, pierden recursos más rápido. Ok. Es algo recurrente en atletas que, por ejemplo, cambian su estrategia a la mitad de la pelea. Se dan cuenta que la estrategia con la que venían no era suficiente, hay indicaciones de la esquina, cambian la estrategia, a lo mejor funciona, pero si no estaba lo suficientemente adaptado para ese estímulo en particular bajo el tiempo de la demanda, pierden Ujú. recursos más rápido. Algo que he escuchado, bueno, y sobre todo porque estoy casada con un luchador, ¿no? Es de que hay niveles de lucha. O sea, hay personas que están acostumbrados a luchar desde niños y Claro, no tienen ningún problema en tener que luchar en el octágono, pero hay otras personas que aprendieron a luchar hace un año. Y sí, aunque ya llevan un año o tal vez 5 años, no es lo mismo. O sea, y lo ves a la hora de las peleas, a la hora de que están luchando, se cansan o ya no, o no respiran, o ves que están batallando para respirar, pues. ¿Tú has notado alguna diferencia entre luchadores y peleadores en este aspecto? por supuesto. Luchadores natos cuya disciplina base es la lucha, obviamente tienen un sistema energético mucho más eficiente para promover estas capacidades durante todo el evento deportivo. A diferencia de los atletas que empezaron con una base, por ejemplo, de striking y se ven obligados a combinar con la lucha, cuesta un poquito más de trabajo administrar sus recursos cuando están combinando elementos dentro del MMA. Justo estoy trabajando con un atleta que pues, una de sus dificultades es combinar capacidades. Si lo pones a entrenar aislado lucha, aislado jiu-jitsu o aislado striking, es un crack en todas. Pero en el momento en el que tiene que transicionar de striking a lucha, de lucha le ganaron la posición, tiene que hacer jiu-jitsu y luego tiene que usar jiu-jitsu para pararse y seguir strikeando, Ujú. se ve completamente disminuido y pierde recursos rapidísimo. Entonces el abordaje ahí es diferente. No le tengo que enseñar a luchar, entonces no me corresponde, pero sí le tengo que ayudar a poder administrar su energía en esas transiciones, en esos brincos de una demanda particular a otra, momento del cual no se ven tan disminuidos los peleadores que empezaron con la lucha. Ok, En términos sí. de demanda energética entre striking y lucha, vale, me atrevo a decir que la lucha tiene una demanda energética mucho más alta. Entonces, quien parte de la lucha, le es más fácil administrar su energía cuando se lleva su capacidad hacia el striking que viceversa. Es más difícil la otra transición. ¿Cómo se pudiera mejorar entonces la eficiencia del movimiento en deportes de combate?
Bajo mi abordaje, se debería promover esta transición en un ambiente controlado bajo Ajá, la fatiga. bajo O fatiga, sea, okey. entrenar ya con un ritmo cardíaco que consideremos demandante y promover drills valga la redundancia, promuevan esta transición entre una capacidad y otra. O sea, un ejemplo básico, o sea, una cierta combinación en el manopleo y automáticamente cambiar a un shoot que, por ejemplo, le hagan un sprawl en ese shoot y lo hagan terminar en la espalda y tenga que usar jiu-jitsu para pararse. Un ejemplo de un drill sencillo. O sea, una combinación, un shoot, me hacen sprawl, me tengo que ir a la espalda, usar jiu-jitsu para pararme y otra vez. Combinación, shoot, sprawl, jiu-jitsu, me paro. Y eso, cientos de repeticiones, porque ¿qué es lo que hace un luchador? Ataca, pierde posición, pierde posición, gana posición, un sinnúmero de veces en un mismo entrenamiento. Entonces, su administración de oxígeno para cuando tiene que strikear, pues es un tanto más eficiente porque no es tan demandante. Entonces, Ujú. como te digo, les es más fluido. O sea, sigo utilizando la palabra sencillo y me van a querer colgar los peleadores. No es sencillo. No, no Es es una sencillo. transición más fluida. Sí, el arte marcial base del atleta en particular influye un montón. Ahorita estamos viendo jóvenes un poquito más equipados, ¿no? Aprendieron, de chicos, ya traen una combinación de artes marciales, comenzaron haciendo box, algo de lucha, jiu-jitsu. En México casi no vemos lucha, ojalá y lo veamos un poquito más, pero yo estoy viendo Totalmente. que están saliendo aquí, por ejemplo, de college, high school, en Ujú. lucha y se están transicionando a MMA. Ahorita que los vemos un poquito más completos, tú tienes muchos jóvenes, ¿no? Este, Sí, ¿Los estás viendo más completos que la primera generación de peleadores con las que trabajaste? Sí, totalmente. okey, Están partiendo de una disciplina de MMA mucho más amplia en términos de especialistas. Por sí, ejemplo, ya están presentes en las clases de MMA el coach de lucha, el coach de striking, el coach de lo que se te ocurra. sí. Entonces, ayudan mucho mejor con las transiciones. O sea, ya no es el ver videos de lucha y aplicar las técnicas y ver videos de striking y aplicar las técnicas como se llegó a hacer en algún momento. O sea, Sí. cuando empezamos con MMA, el mismo coach de striking era el que te estaba dosificando las técnicas de lucha, era el que estaba dosificando ahí el grappling un poquito, que una persinada, que sea lo que Dios quiere y vamos a pelear. Y Oye, ahorita sí. ya están presentes esos especialistas, no con la intención de que practiques su disciplina de manera perfecta, sino hay mucho más proactividad de los especialistas en la adaptación hacia la transición de jiu-jitsu a lucha, de lucha arriba, striking, otra vez jiu-jitsu y así. Entonces se está viendo bastante en estas nuevas generaciones toda esa versatilidad y mucho mejor capacidad de administración energética. Ahorita que estamos viendo, ¿no? Toda esta administración, en cuanto, bueno, para empezar, ya tenemos más educación en todo y creo que eso ayuda bastante también en todas las áreas de el equipo de MMA. Pero en todo esto, ¿cómo notas tú que el estrés afecta al movimiento a la hora de entrenar? Muy buena pregunta. Eh, el estrés por sí solo, así empiece como un proceso psicológico, cognitivo, tiene un canal directo en el que se convierte en un proceso físico, metabólico, incluso biomecánico, porque toda exposición a una situación estresante, que es cuando mi sistema nervioso determina que hay peligro, va a implicar un cierto volumen de contracción muscular. Se van a Okey. tender a contraer las regiones musculares que mejor administran el episodio de estrés, llámese manos, músculos de la mandíbula, cuello, diafragma y psoas, porque son los músculos que principalmente me van a ayudar a una de tres cosas, que es el elemento que antes se llamaba fight or flight. Ahora que Ujú. tenemos un mejor entendimiento de cómo funciona el estrés, es fight, flight or freeze.
o sea, me congelo completamente, que es una contracción muscular generalizada con la intención de llevar a mi cuerpo a posición fetal, porque lo que estoy determinando como peligro es tan grande que no puedo ni pelear ni correr. Entonces, regresando a cómo afecta esto a los peleadores, como es un patrón de contracción recurrente, cada que yo experimento ese rango de emociones que me genera el estímulo al que está expuesto, voy a tender a experimentar este mismo patrón de contracción muscular, llámese hombros, trapecios, mandíbula, puños o psoas. Y como son músculos que a su vez son sumamente demandantes para el movimiento amplio y variado, la exposición constante al estrés sin un mantenimiento adecuado va a tender a promover que mi movimiento se vea limitado con el tiempo porque voy cargando con esas regiones musculares contraídas por estrés. Ok. Entonces es otro elemento que no tiene que ver con el movimiento. O sea, hay ciertas regiones musculares que se van a ir contrayendo con el tiempo por la exposición a ese mismo rango emocional que me produce el estímulo de estrés. Entonces, ¿hay diferencia entre tensión y rigidez? Sí, o sea, si lo O es nada más es definiéramos, cómo se sienten? es que un atleta, una persona, paciente en particular, te puede describir sus sensaciones bajo diferentes conceptos. Ok. Lo que tratamos de evaluar es la razón por la cual esa región está contraída. Ah, va. Ok. Entonces, lo que es real es contracción muscular, y esa contracción muscular no necesariamente participa en los movimientos, eso es algo importante que entender. O sea, cuando voy experimentando esa contracción muscular, o sea, un bloqueo neurológico generado desde el cerebro, en algunos casos no importa qué tanto lo mueva. Si mi cerebro determina que esa región se tiene que quedar contraída porque le es más eficiente, simplemente porque lo hace seguido, no la va a desbloquear por más movimiento y por más liberación o relajación o estiramiento que yo le dé a esa zona. Entonces tiene considerablemente más que ver con cómo mi cerebro, mi sistema nervioso percibe el estímulo estresante. Y el primer escalón para dominar el estímulo de estrés y generar lo opuesto, que vendría siendo básicamente el estímulo de relajación, es la respiración. Ok. ¿Qué cambia cuando una persona aprende a sentir mejor su cuerpo? Cuando una persona aprende a sentir mejor su cuerpo, me atrevo a decir de que todos los procesos metabólicos a los que está sometido el sistema nervioso se vuelven más eficientes. Pe- Todo. Llámese Ok. digestión, llámese sueño, llámese administración del agua, o sea, la hidratación y el movimiento. Todos esos procesos metabólicos base mejoran una vez que la conciencia corporal aumenta. Fue algo que me ayudaste muchísimo. Yo me acuerdo que, o sea, yo sabía que estaba cansada, sabía que tenía un dolor en el hombro y sabía que una de mis piernas era más lenta que la otra, pero no ¿Mm? sabía, o sea, por qué, tenía una idea, pero no sabía qué tenía que sentir. O sea, cuál era la sensación correcta que debería tener? Y no es que hubiera una sensación correcta, sino que no sabía dónde estaba. O sea, no sabía sentir los músculos alrededor de mi hombro, no sabía sentir los músculos en mi pierna. Y a la hora de que hubo un estímulo y aprendí a sentirlos, aprendí a usarlos. Y Exacto. definitivamente tuve muchísimas menos lesiones también. Me enseñaste a respirar y eso me ayudó en situaciones de estrés. O sea, definitivamente el aprender a hacer esas cosas me ayudó no nada más en el deporte, sino me ayudó en mi vida, ¿no? En mi vida diaria. Y eso ha sido un cambio increíble. Y supongo que en un atleta ya de alto rendimiento a la hora de aprender a hacer esto avanza muchísimo. O Claro, desbloquea, ¿no? Mejor dicho. diste en el clavo ahí con una definición que utilizaste que es no sabía sentir. Es un factor muy común en el humano en general, o sea, humano sedentario o humano activo. Generalmente no saben sentir. Estamos un tanto despegados de las sensaciones del cuerpo. ¿Por qué existen? ¿Qué me está queriendo decir mi sistema nervioso cuando siente X o Y cosa? Y generalmente tendemos a prestarle atención a las sensaciones cuando son tan abrumadoras que no me deja pensar en algo más. Es importante considerar que la mayoría en esta época venimos del entendimiento de que el dolor es malo y que el estrés es malo.
cuando en realidad son estímulos del sistema nervioso, son señales que nos están queriendo decir cosas. Buenas ni malas, nos están queriendo decir cosas. Entonces, ¿qué significa el dolor? Igual que el estrés, el dolor lo que nos está queriendo decir es peligro potencial en la región en donde lo estoy experimentando. Eso de primera instancia es lo que quiere decir el dolor. Ahora, ¿se puede salir de control? Sí. Si no le presto atención de primera instancia, el volumen de la alarma va a ir aumentando con el tiempo. Y eso es algo sumamente común en atletas de alto rendimiento. O sea, tienden a definir su capacidad como sí, es a aguantarse el dolor. Escuchar. Pues sí, pero no, o sea, no hiciste ningún esfuerzo por entender qué te estaba queriendo decir esa persona, ni el traductor sacaste. Entonces es Ok. lo que estamos haciendo con el dolor. Pues es un idioma que no entendemos, pero no estamos haciendo ni el mínimo esfuerzo por saber qué nos está queriendo decir. Entonces, con el tiempo se sale de control. Obviamente, lo que sea que nos esté queriendo decir, va a llegar un momento en donde va a pegar de gritos. Y es muy común con los atletas de alto rendimiento llegar al consultorio o a pedir ayuda una vez que ya se ocasionaron un daño. Y no todo el dolor quiere decir daño. Entonces, con respecto a lo que mencionabas, aprendí a sentir. Y a veces para sentir, pues va a haber que experimentar un cierto volumen de dolorcito controlado, de estímulos, de sensaciones en ciertas regiones Ujú. donde no estaba acostumbrado a sentir. Y eso tiene como consecuencia que mi cerebro genere un mejor mapeo de qué hay en esa zona, si está dañado o no está dañado, si nomás está contraído por sobreestimulación o está atrofiado por falta de uso o qué está pasando. Pero aunque todos esos sistemas estén en conjunto en el cerebro, no necesariamente saben trabajar en equipo. Imagínatelos como un cubículo, o sea, una oficina en donde hay muchos cubículos y todos se llevan de la chingada. Entonces, lo Ya que es estoy. importante, educar al sistema nervioso, sí, hoy varios hemos estado ahí. Para lo que es importante educar al sistema nervioso es ayudarle a que todos los elementos en esa oficina, así hagan cosas diferentes, trabajen todos en conjunto por el bien de la oficina, en este caso, la persona en cuestión. Todos los sistemas trabajan en conjunto. No hay algo que se trate de manera aislada. Ok. Eh, tenía una pregunta y ya se me olvidó. Sí, me callo de repente porque siento que ya dije demasiadas cosas y que tengo el potencial de irme por otro lado. No, no, está súper bien. De hecho, está súper bien. O sea, nos estás dando una cátedra increíble de todas esas cosas que nosotros dejamos. Y por ahí va. O sea, me quedé pensando en todos los entrenamientos que he tenido la oportunidad de ver. En entrenamientos de categorías más chicas, lo que veo es de que hay demasiado movimiento, Ujú. y hay veces que no puedo como concentrarme nada más en el atleta que fui a ver, ¿no? Porque todos se están moviendo y mi atención está por todas partes. Pero también, me he fijado que en atletas más grandes, los movimientos tal vez no es que sean más lentos, sino como que están más, bueno, sí, a lo mejor sí son más lentos, pero no están tan acelerados, a lo mejor. Ok. ¿Hay alguna diferencia en categorías de peso o es nada más como están acostumbrados a entrenar? Es una pregunta que se me vino a la mente ahorita que estamos hablando de eso. Sí creo que tiene que ver con las categorías de peso. Digo, naturalmente, mientras mayor peso físico, pues mayor la demanda neuromuscular para mover esa estructura en un tiempo en particular. Ok, Entonces sí tiene algo que ver el peso. Ahora, si la capacidad de coordinación y coordinación neuromuscular en este caso puede sustentar la capacidad de reacción que yo le estoy demandando, podemos ver atletas súper grandes, súper reactivos. Un ejemplo para mí sería, por ejemplo, en la categoría heavyweight de la UFC, no es muy común ver atletas como Cyril Gane, por ejemplo, que acaba de pelear no, este fin de semana. Es un atleta masivo, es un cuate gigantesco, enorme. pero se mueve sobre sus puntas como si estuviera bailando y su capacidad de reacción es altísima. Entonces,
bueno, o sea, deficiencias técnicas, razón por la que le ganó, por ejemplo, John Jones, pues bueno, John Jones es una bestia, entonces no vamos a comparar a Cyril Gane con este cuate que es el mejor del mundo, No, no, pero pero sí, definitivamente, o sea, se ve sí con la impresionante categoría físicamente. heavyweight. Sí, O sea, si tú los vieras de la cadera para arriba, verías un cuate masivo, a lo mejor no dimensionas la altura, pero dices, oye, qué bien se mueve este cuate, qué buena capacidad de reacción tiene. O sea, la capacidad de hacer un pull-out cuando lo intentan conectar y disociar la parte de arriba de su cuerpo de la parte de abajo, es impresionante en esa categoría. ¿Por qué creo que es impresionante en esa categoría? Porque en la categoría heavyweight, me disculparán todos los heavyweights, pero están sometidos a menos entrenamiento de acondicionamiento. ¿Por sí, qué? Pues porque no están atados a un límite de peso tan estricto como las demás categorías. O sea, tienen un margen de 60 libras para ser heavyweights. Entonces, muchos entrenan su capacidad técnica, o sea, sus disciplinas, desarrollan una cierta capacidad cardiovascular a través de practicar sus disciplinas, pero no le buscan mucho alrededor. A lo mejor ok, hacen pesitas de vez en vez, salen a correr de vez en cuando, pero todas las demás capacidades de las que estamos hablando, o sea, coordinación entre ojos, vestibular y pies, o totalmente omitido. ok, Si están desconectados a este grado de su cuerpo en términos biomecánicos, pues estos otros elementos se les pasan todavía más desapercibidos. Entonces, eso es lo que veo en esta categoría, que es la más pesada. Este, Como gozan de más poder, tienen la capacidad de terminar peleas más rápido. O sea, ese es otro elemento. Muchos no tienen la necesidad. Échate ¿cómo se llama The Black Beast que acaba de perder también? sí, híjoles, uf, O sea, es un cuate que hasta hace relativamente poco se le ve en el gimnasio. O sea, no sí, quiere decir que no se acondicione, sí, este, atletazo, o sea, es un güey muy cabrón, o sea, por algo está en la UFC, ujú. pero se nota una diferencia abismal, por ejemplo, si comparáramos a él con Cyril Gane. Ah, no, claro, uy, sí, o sea, y Son de la hecho misma categoría. lo estaba platicando hace poco, estaba diciendo, oye, a mí se me hace que desde que le echó ganas ya lo que viene siendo su condicionamiento físico mejoró y Sí. se dio la oportunidad porque creo que ya estaba hablando como de que no, a lo mejor ya me retiro o algo así y Ujú. pero decidió ahora sí echarle ganas a su condicionamiento físico y físicamente se ve mejor. Obviamente ya una vez que viste a Cyril en el octágono recuperado, rebotado, dices, ¿qué? No, no, estaba enorme. Es una diferencia abismal. Sí, no, sí, sí, sí. Este, y por ejemplo, o sea, en términos de este último evento, muchas personas teníamos la esperanza por fanatismo de que ganara Poatán, Pereira. Yo no. Sumamente difícil, o sea, Sí, muy complicado. Es un cuate que viene de la categoría de 185 libras. Obviamente tiene la capacidad de dar el peso para competir en la sí, categoría, pero dominar ese peso y fuerza para moverse como este otro canijo que tiene la vida pesando eso y la vida moviendo ese peso y generando propiedades ya pesando eso, pues, o sea, ya que se vio el resultado, dije, pues es que era obvio, o sea, nos estábamos basando en esperanzas, o sea, qué chido que este cuate pudiera ganar 3 cintos en tres claro, categorías sí, diferentes, hubiera estado increíble. pero teniendo enfrente a este cuate, o sea, como soldado universal de la categoría heavyweight, o sea, Sí, saliéndome un poquito del complicadísimo. tema, mucha gente Sí, creo que olvidó completamente a Cyril peleando. O sea, porque ha peleado contra pura bestia o no ha podido sí, pelear. Y la verdad es sí, que es muy bueno. O sea, y no ha tenido peleas fáciles ya. Todas sus peleas siempre han sido arriba, campeonato uno. O sea, sí. está difícil. Pero O me sea, dio si gusto. este cuate dedicara sus camps no solo a aprender a luchar, sino lo que hablábamos, transicionar del striking a la lucha, al jiu-jitsu y de vuelta. O sea, estamos hablando de una contendencia al mejor del mundo, igual. Sí. Entonces, ahora, usando eso, Sí, sí se necesita una adaptación cuando el peleador quiere subir de categoría.
Por supuesto. No es Ok, nada más subir de peso y ganar masa muscular y ya me voy a transferir todas mis propiedades a la categoría que sigue. Por supuesto que no. O sea, me ok, tengo que adaptar ahora a la velocidad de reacción que implica esta nueva categoría. Me tengo que adaptar al volumen de impacto que voy a tender a recibir en esta nueva categoría, a mover individuos más pesados. Así yo entrene con individuos más pesados en el tatami, no se parece ni tantito a lo que va a tender a suceder en el octágono, ok, en la jaula o en el mat. O sea, ya sumado el estrés de la competencia, es otra cosa. Entonces sí, hace falta un proceso de adaptación a cuando cargamos más peso. Por ok. supuesto que sí. No es nada más, uy, ya me quiero pasar a 145, ya no quiero dar 135. Es como que, ok, está bien, pero vamos haciendo un plan Sí, alrededor de eso. sí. Ok, Y mi abordaje al respecto es que en la sala de pesas se deberían escoger los estímulos que mayor transferabilidad tienen a la disciplina. O sea, generar esa masa muscular, pero sin olvidar patrones cruzados, este, sin olvidar diferentes planos de movimiento y sin olvidar los rangos expuestos de movimiento. Porque si yo por subir de peso a mi atleta lo pongo a hacer nada más peso muerto, sentadillas y bench press, que naturalmente va a subir de peso y sí va a aumentar su fuerza, no tiene nada que ver con transferir las propiedades de una división a otra. sí. Yo lo que veo es que hay veces que siento muy feo porque, no sé, el atleta estuvo trabajando todo el verano en su físico y subió su masa muscular, pero pelea en 125 libras. Y pues es como, oh, ¿sabes qué? Lo siento muchísimo. Tenemos que empezar desde ahorita a ¿Sí? cortar todo ese músculo que estuviste creando. Yo siento muy feo cuando tenemos que hacer eso, cuando es como, híjole, son libras de pura masa muscular, lo siento, pero no ¿Sí? tienes grasa, o sea, lo tenemos que hacer. Y ¿Sí? Y no te puedo eso, hacer perder todo en agua. claro, no, no, no. O sea, ya es considerando lo que vamos a perder de agua, ¿sabes? Y creo que entonces ahora mi pregunta es, si está perdiendo esa masa muscular, ¿también se pierde alguna conexión con sus músculos? Por Ok, supuesto. Por va. supuesto. O sea, el sistema nervioso está adaptado a mover y reclutar un cierto volumen y cantidad de fibras y le estamos generando una descompensación. Entonces, al hacer a un atleta perder tanto peso, sin contar la deshidratación que va a implicar el perder esa cantidad de masa muscular, va a ser considerablemente más propenso a mi atleta a lesiones en Ok. entrenamiento y en el evento en particular. Ujú. Híjoles. ¿Qué tan importante es para lo que tú haces una buena hidratación? Sumamente importante. Hablando de rehabilitación, o sea, no nada más de capacidad muscular para desempeño atlético, sino en temas de rehabilitación, llámese sanar tejidos, en el caso de que tejidos se hayan dañado, esguinces, fracturas, fisuras, desgarres, eh, todo implica una correcta circulación y sabemos que pues, la viscosidad de la sangre y la capacidad circulatoria dependen de una buena hidratación. El transporte de nutrientes a través de su vehículo demandan una buena hidratación. Entonces, menos hidratación, más me tardo en que lleguen los nutrientes, más me tardo en que desinflame mi tejido, más me tardo en poder volver a disponibilizar músculos para poderlos mover. O Ujú. sea, una hidratación deficiente va a tender a mermar todo el proceso de rehabilitación. Entonces, bajo mi abordaje, antes de tocar a un paciente, un atleta, voy a fijar cómo es su protocolo de hidratación y va a ser lo primero que va a mejorar antes de que yo toque cualquier cosa. Ok, estar deshidratado entonces puede interferir, o bueno, no interferir, pero o sea, obviamente interviene en que exista una buena comunicación entre tus nervios, tu cerebro, tus nervios, tus músculos. Va a interferir, no Ok. puede, va a interferir. O sea, los nervios, la masa de los nervios, o sea, de lo que están hechos, demanda una cierta cantidad de fluido para el correcto transporte de la señal, ya ni siquiera hablando de circulación, sino señal neurológica. Ujú. Es imperativo tener Sí. buena hidratación, si no, la señal o se tarda horrores en llegar o simplemente no llega, se pierde en el camino.
algo súper importante para lo que yo hago es la correcta rehidratación del atleta en las primeras Ujú. horas. Creo que hay mucho énfasis en energía, en Sí. meter carbohidratos a huevo. Y entonces lo primero que quieres es que pueda Ujú. digerir todo lo que le vas a meter. O sea, le puedes meter agua con carbohidratos y creatina y todas las sales del mundo, pero si no llega el agua, no va a poder llegar todo lo demás. Es algo importante para nosotros. Manejar una hidratación deficiente a la hora del evento quiere decir que dispongo de menos recursos para todas las propiedades que le voy a demandar a mi sistema nervioso. O sea, explosión, reacción, esfuerzo, rotación, o sea, todo lo que demande movimiento, mi capacidad de reacción, mi capacidad de medir distancias, todo se va a ver mermado por el simple hecho de que yo no haya incurrido en una hidratación adecuada para el momento del evento. Eso es, o sea, puedo haber gozado de una hidratación buenísima durante todo mi camp, pero se cometen errores en la rehidratación a la hora del evento y se merma todo. Por eso tu trabajo aquí es Sí. básicamente magia. Oh, sí. Y O sea, ahí sí al- ni me meto. Yo lo único que puedo decir es la hidratación es importantísima, sí, sí, pero sí, sí. ¿dónde va qué cosa por esto, por qué este atleta en particular tiene es no sé. Sí, O sea, no, sí. para mí es Y magia. es algo hay veces que se me hace bien triste escuchar. Es como que es que en nuestro gimnasio tenemos este protocolo de hidratación. Y es como, uy, o sea, sí, pero no es lo mismo para todos. No. Y casi todos los protocolos de hidratación que me he topado últimamente están basados en un protocolo de hidratación que se manejó hace 5 años. Y la verdad es que ahorita pues ya hay más estudios, ya tenemos más información. El PI ha sacado increíbles, notas sobre eso. Y entonces, utilizar toda esta información para actualizarnos creo que es importante también. Y el mal uso de suplementos también esto ahorita, así de que no puedo creer la cantidad de información disponible allá afuera y todo el mundo quiere usar Sí, todo, ¿no? sí, la cuestión es que hay, o sea, hay mucha información, pero no hay buena dirección y administración de esa información. Entonces, el hecho de que yo disponga de esa información no me hace bueno en poderla administrar. Claro, Siguen haciendo falta especialistas que sí, te dirijan. O sea, no es que la información esté disponible, es que yo sepa discernir qué va, dónde y cuándo. sí. Para los que nos están escuchando, siempre que tengo dudas sobre algo que involucre el movimiento y algún nutriente, mi pregunta va directita a Cuau. O si vi algo también en redes y le digo así como que: "Ah, esto como que no tiene sentido", se lo mando, así como: "¿Tú qué opinas? Dime si es así, Sí. no". En lugar de preguntarle a ChatGPT, mejor le pregunto al especialista, es como que es muchísimo más fácil. Ok, dicho eso, ¿qué hábitos simples ayudarían al peleador a moverse mejor? Ok, valga la redundancia, pero o sea, para moverse mejor es importante promover ese movimiento del cual estoy deficiente. Entonces, de primera Ok, instancia, incluir en los programas de acondicionamiento un protocolo de movilidad, ¿sí? No con fines de rehabilitación, sino con fines de promover mayor y mejor rango de movimiento. ok. Dentro de la sala de acondicionamiento se pueden promover más y mejor movimiento. Este, no, o sea, no tengo un nombre en particular, pero muchos entrenadores de acondicionamiento de atletas ya profesionales, se basan en movimientos o estímulos que se ponen de moda Ujú, y agarran en grupo y entrenan a todos sus atletas con ese mismo estímulo, cuando en sí, realidad ni sabes si les sirve a todos. O sea, puede ser el mejor ejercicio del mundo, pero ¿qué determina que le vaya a servir a este atleta? Pues, ¿qué tan disponible está su sistema nervioso para recibir ese conocimiento? eh, y qué tan deficiente esté de esa área en particular. Entonces, de primera instancia, promover el movimiento amplio y variado dentro de los programas de acondicionamiento. ¿existe un límite de tiempo para aprender cuando estás en el gimnasio? Lo empezaste a entrenar y no sé, a la hora
tu cuerpo ya no está aprendiendo o a las 3 horas o ¿existe algún límite en eso? Sí, no estoy familiarizado con dónde está el límite, pero sí llega un punto en donde te acabas tus recursos, eh, o sea, básicamente fundes al sistema nervioso de demandarle tanto en un patrón nuevo. Entonces va a llegar un Ok. momento en donde la fatiga a nivel sistema nervioso se va a hacer evidente y es prudente dejar al sistema nervioso descansar para poder seguirle agregando. Es como si le quisieras instalar un programa demasiado pesado a tu computadora y llega un punto en donde se calienta y te va a aparecer un mensaje que dice, para poder descargar el otro 30% que te falta, tienes que dejar que se enfríe. Y tarán, párale de contar. Sí, no, el Entonces, no te puedo descanso. dar un número exacto, Sí, pero sí. sí, sí existe. Definitivamente en cuanto ves que ya no te está funcionando, ¿no? Algo que vemos bastante es, voy a hacer acondicionamiento físico y después de ahí me paso sparring. Opiniones. Terrible, terrible. El sparring y la capacidad específica de la disciplina en cuestión para el atleta, para mí van primero. Okey, Y el acondicionamiento viene después con base a lo que ese estímulo primario me generó. A lo mejor me puede generar una demanda altísima en un hombro, por ejemplo. Tuve sesión de box, entonces yo necesito saber qué sesión específicamente hay para poder dosificar el ejercicio y los estímulos para no solo acondicionar al cuerpo, sino contrarrestar un poquito las sobrecargas que generan la actividad específica. Porque si yo no cotejo la actividad específica y sus compensaciones particulares y nada más programo con base a lo que yo quiero que genere el atleta, en algún momento se va a topar de frente con las compensaciones que generan su disciplina, llámese lucha, llámese box, llámese kick, que son compensaciones muy particulares. Este, si quieres, ahorita amplió un poquito en eso, en las compensaciones particulares, por ejemplo, del box, sí, de la lucha, del thai, del jiu-jitsu. Compensaciones particulares nada más me refiero a qué músculos están más demandados, ajá, a qué región muscular le estoy demandando más esfuerzo, entonces pues van a llegar a fatiga más rápido que el resto del cuerpo. Entonces esos músculos fatigados, este, yo los paso a la sala de pesas y les demando más todavía, pues hago más propenso a mi atleta a lesiones y dentro del okey, camp, que no deberían suceder en el camp. okey, Por ende, la programación de acondicionamiento desde mi abordaje va después de las sesiones específicas, no solo sparring, sino cualquier sesión específica, primero, okey. y el acondicionamiento viene después, sobre todo con el sparring, porque es la situación en donde más demandado va a estar el sistema nervioso en general, no nada más neuromuscularmente. ¿Recomendarías algún protocolo después del sparring? Sí, el protocolo después del sparring va a implicar un montón de estímulo a los músculos de los ojos, al estímulo del sistema vestibular y principalmente eso. Y respiración, o sea, promover una respiración adecuada, pero en los dos elementos que hablamos, tanto para promover rango de movimiento como para promover oxigenación, porque no son lo mismo. Queremos esto después de terminar su sesión de sparring. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un protocolo de nutrición para los días de sparring, protegiendo el cerebro, ¿no? Entonces, mi pregunta sería así como, okey, termina su sesión de sparring, creo que sería una muy buena opción tener un protocolo para su cuerpo, a la hora de terminar ¿Sí? de entrenar, ¿no? O sea, como lo vemos en cualquier otro deporte, es como estiramientos, pero a la hora sí son estiramientos específicos para los músculos que utilizaron, para los movimientos que Sí, hicieron y ese tipo de cosas. Entonces, supongo que pudiera ser igual para después de un sparring. por Sí. supuesto. Y cuando entendemos cuáles son las regiones musculares que están más demandadas en el atleta en particular, podemos generar un protocolo de movimiento que contrarreste ese alto volumen de demanda en esas regiones tan específicas. Okey. Y eso va a implicar tanto estiramientos como movimientos, como esfuerzos en diferentes rangos. Eh, pero sí, o sea, no, ni siquiera sería un protocolo generalizado. A mí la verdad es que no me gusta generalizar Ajá. con atletas de alto rendimiento. Obviamente se puede tener un blueprint de lo que quieres que hagan tus atletas de esta disciplina en particular.
Ujú, pero si no conozco las propiedades y deficiencias específicas de cada uno y nada más los quiero embonar a todos en un mismo molde, pues ujú. los vuelvo más propensos a cometer errores Ok, metabólicos. ok, Entonces, es un pequeño paréntesis que quería hacer en el cómo la dosificación del movimiento está basada específicamente en lo que ese atleta en cuestión necesita. ok. Si el atleta no tiene buena coordinación, otra vez, ahí te va el escenario. El atleta, este, practica MMA desde hace poco, pero trae una base, no sé, vamos a decir, de striking, ¿ok? ¿Mm? Después de su última pelea, empezamos a ver que su brazo derecho está un poquito más lento de lo normal. Mm, ¿Cómo pudieras evaluar ese tipo de cosas? O sea, obviamente hay muchas cosas, ¿no? Que Ujú, pudieran involucrar el hecho de que su brazo sea un poquito más lento de lo normal. Pero ¿por dónde ujú. empezarías para poder entender al atleta? Ok, antes de pensar en someterlo a la capacidad de reacción, que es lo que ya sabemos que está disminuido, pues primero voy a evaluar por daño estructural y eso pues va a demandar o sea, ciertas propuestas de movimiento utilizando principalmente algo que se llama foco externo. O sea, que la persona en cuestión no sepa qué le estás evaluando. Ok, Entonces yo te voy a pedir una demanda en particular, ok, hazme una mímica como si estuvieras poniendo una bombilla, un foco. Entonces la persona tiene su atención puesta en poner un foco, pero yo lo que le estoy evaluando es su capacidad de rotación de la muñeca con relación al codo, por ejemplo. Después le voy a decir, ok, alcánzame más alto, que el codo no se doble y es todo, y vuelve a poner la bombilla. Entonces lo que me va a hacer ese atleta es extender el brazo y ahora generar la rotación desde el hombro. Y entonces la persona tiene la atención puesta en cómo pone la bombilla, pero lo que yo estoy viendo es qué tanto rota el hombro. Y después le voy a decir, ok, enrosca la bombilla en la menor cantidad de movimientos posibles. Y eso le va a demandar que cada movimiento sea lo más amplio posible. Entonces con eso voy a evaluar qué tanta rotación hay en este rango en particular. Ahora le voy a decir, ok, la bombilla va a estar al frente ahora. Entonces está al frente, mismo movimiento. Enrosca la bombilla con la menor cantidad de movimientos posibles. Y entonces ahí voy a evaluar en este rango en particular qué tanta capacidad de rotación tiene para un sentido o para el otro. Entonces ujú, es un ejemplo de foco externo con un estímulo en particular para evaluar esa articulación. Entonces, ¿qué determino? Si mi atleta puede con ese rango de movimiento y sustentar amplio y en pocos movimientos, quiere decir que no necesariamente hay daño estructural, o sea, su deficiencia en la capacidad de reacción no viene de que el hombro esté dañado. O sea, no necesariamente hay una artrosis, no hay una bursitis, no necesariamente hay tendinitis. Lo que sí puede haber es una serie de músculos sobrecargados, o sea, un montón de regiones musculares que llegaron a su límite, por ende no participan, y el atleta percibe su brazo como más pesado porque lo están moviendo menos fibras. ah, interesante. Entonces, ¿qué me dedico con ese atleta? A ayudarle a que genere la mayor capacidad de coordinación entre las fibras que no funcionan suficiente y las que están trabajando de más. O sea, relajamos lo que está trabajando de más y prendemos y coordinamos lo que está trabajando de menos. Y el balance de vuelta en este factor hace que otra vez el atleta vuelva a sentir su brazo ligerito. Y hasta después me enfoco en su capacidad de reacción. Wow. Ok, súper. Me gusta. ¿Qué prácticas recomendarías para desarrollar coordinación? Más coordinación, tal vez. Más coordinación. Ok. Eh, la disociación entre las manos y los pies. La capacidad de cumplir alguna tarea cognitiva de movimiento súper sencilla sin dejar de respirar. O sea, fíjate, algo bien Ah, sencillísimo. Me imagino que has escuchado del concepto de Brain Gym, sí. que lo que implica son ejercicios sencillos con las manos, ejercicios de coordinación, este, pero por ejemplo, le agregamos una demanda cognitiva, o sea, que el cerebro tenga que pensar en algo. Entonces, un ejemplo súper básico que le voy a poner a alguien para evaluar a ver qué tanta capacidad de atención tiene y de administración de recursos es, ok, dos palmas al frente,
una de tus manos va a ser un 4 y la otra de tus manos va a ser un puño cerrado con el pulgar afuera. Cambian. Ok. Parece que no tiene nada que ver con el qué tan bien o mal voy a hacer un press o qué tan bien o mal voy a generar mi sprint. Pero en términos del sistema nervioso, mientras, mientras a más regiones tenga que administrar y poner atención al sistema nervioso, mejor se vuelven mandar señales en toda su capacidad. Ok. Entonces, No así es es que, como partiría. no es que tengas que empezar, ajá, no es que tengas que empezar coordinando todo el cuerpo. Puede ser ¿No? algo sencillo, frente, después de Las, todo, las regiones se está más mandando la señal. importantes, las regiones más importantes que van a tender a prender como arbolito de Navidad, toda la corteza motriz del cerebro, son las manos, los pies y la cara. Párale de contar. O sea, no es el bench, el squat o el deadlift, no es lo que más me demande coordinación en los músculos grandes, sino en lo que hacen las manos, los pies y los sensores que están alrededor del rostro. Que habíamos platicado que es súper importante manos, pies y cara para la temperatura del cuerpo también, ¿no? Por supuesto, o sea, ahí es donde están los extremos sensoriales más importantes del cuerpo. Y cabe mencionar que son de las regiones más negligidas en los atletas, como si el cuerpo Sí, empezara de las muñecas para arriba, del cuello para abajo y de sí, los tobillos para arriba. sí, sí, sí. Manos, pies y cara. Manos, pies y cara, súper importante. Ok, hablando de... Me voy a salir un poquito del tema, ¿está bien? Venga, Exposición al venga. frío. Exposición al frío de manera aislada. Primera cosa en la mañana, si lo que quieres es generar mejor administración del oxígeno, someter al sistema nervioso a un estrés controlado, pero Ujú. párale de contar. O sea, Ok, capacidad de recuperación para el sistema neuromuscular no tiene nada que ver con eso. Incluso va a tender a mermar la capacidad de recuperación. estaba platicando hace poco con un colega y estábamos viendo que incluso hay algunas cosas que tu cuerpo aprende que si está muy expuesto al frío, las borra. Y entonces, no que, como les estábamos viendo cómo podíamos evitar que el atleta se siguiera metiendo al frío después de entrenar. Terrible. Y Ok. la otra es, ¿qué tan frío es frío? Ah, Ese es un elemento importante. O ok. sea, ¿cuál es la exposición en términos de grados? Es la adecuada. Este, o sea, hay un margen de temperatura que no me voy a atrever a decirlo porque no es mi área de expertise, o sea, no sé, pero no son temperaturas ni bajo cero No, y no son exposiciones de 10 minutos. O sea, entre 2 y 3 minutos de exposición al frío, lo suficiente como para que mi respiración se regule en esa sí, temperatura, ya la armaste. ok. Es todo lo que hace falta. Y es algo que hice hace Pero poco dime, con un psicólogo, de hecho. Era como que, ok, ¿qué es lo que le tienes más miedo? En mi rollo, ¿no? ¿Qué es lo que le tienes miedo? Y al frío. Es otro rollo mío, a lo mejor, si quieres. Y fue como, ok, vamos a por exponerte al supuesto. frío para que ese sentimiento, bla, 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 ¿no? Y todo ese rollo. Y una vez expuesta al frío, la pinche agua estaba bien fría, pero sí, o sea, definitivamente no estaba bajo cero. Era frío para mí, era muy, muy frío para Sí, mí, pero no era el mismo frío para mi esposo. O sea, definitivo. sí, se metió Este, Alfonso y era cualquier cosa, ¿no? Abrirle la regadera fría de y hecho fue ya. al revés, no me lo vas a creer. Ah, fue al revés, para él fue más Fue frío. al revés, sí. Ok, Que para mí fue como, wow, ok, yo creo que logré controlar mi respiración, a lo mejor porque tengo más experiencia, gracias a ti. En menos de un ok. minuto, menos de 2 minutos ya estaba respirando bien y para él fue casi los 5 minutos. A eso es a lo que me refería. O sea, ahí, Ok, en ese mismo elemento, ahí es donde se va a evidenciar la capacidad de oxigenación de ese sistema nervioso en cuestión. O sea, esa sería una buena manera de evaluarlo. Pero pues imagínate, no voy a tener una tina fría en el consultorio. Vamos a ver qué también respiras. Métase ahí, por favor. Es una muy buena manera de No. evaluarlo, pero sumamente violenta, vaya, para el sistema nervioso. Bueno, ok. Qué bueno, me encantó lo que me dijiste. Existió un momento en donde todos pensábamos que la exposición al frío después de entrenar era lo mejor para desinflamar y ahorita definitivamente no queremos al atleta. Es que, Este, pequeño paréntesis, sí ajá, desinflama, pero por las sí, razones, no por las razones adecuadas. Y sí baja mi dolor, pero no por las razones adecuadas, que es lo que no alcanzamos a concebir. Baja la señal de dolor porque adormece las terminaciones nerviosas.
Entonces la señal de dolor no fluye. No quiere decir que lo que sea que te estuviera doliendo ya se reparó. Y la razón por la que desinflama es porque genera vasoconstricción. Las paredes de las venas es un tejido muscular también que tiene movimiento. Entonces, yo los someto al frío, las paredes varicosas, y van a reducir su espacio. O sea, va a tomar más esfuerzo que la sangre recorra por ahí. Sí, Y visualmente, digo, se va a ver menos inflamado el tejido. Pero, ¿qué le hice al tejido? Le restringí la capacidad de flujo de nutrientes. Entonces, si hubo ruptura muscular por estímulo y exposición al ejercicio, esa reparación de los tejidos se va a tardar considerablemente más por mi exposición al frío, hasta el triple. sí. Entonces, dicho eso, después de una lesión, ¿no queremos Ujú. frío o sí queremos frío? O depende. Fíjate, ha cambiado un poquito mi opinión. No ha cambiado en términos de qué hace el frío, sino Claro. en cómo la persona en cuestión experimenta el dolor. Ok. Entonces, en algunos casos, sí es prudente regular la señal de dolor como primeros auxilios. O sea, me acaba de pasar mi fractura, mi esguince, mi desgarre, mi madrazo en alguna región muscular. Considero prudente utilizar el frío para adormecer las terminaciones nerviosas. Y en el caso de los desgarres, por ejemplo, sí es prudente generar un poquito de vasoconstricción para evitar el volumen de derrame que va a implicar el desgarre. Este, entonces, en esas ocasiones, considero prudente utilizar frío eh, como intervención primaria a Ujú. la lesión, pero como método de tratamiento, definitivamente no. O sea, no va a suceder después del primer día del evento lesivo. Ok. Me da mucho gusto que me hayas dicho eso. Es algo que llevo pensando algún tiempo. Cuando estuve estudiando para ser paramédica, me hace Ujú. que ya todo lo que estudié hace 20 años en este momento, ya todo se actualizó, ya son Sí, otras medidas. También hay mucha más tecnología, ¿no? Entonces también hay otras cosas sí. que podemos hacer, pero sí hay muchas cosas que ya se desmintieron y sí es importante que la gente sepa, o sea, siguen estos mitos en el gimnasio, no nada más Sí, o estos sea, otros. lo que se está usando con respecto a las tinas frías y la recuperación neuromuscular es todo lo referente al protocolo RISE, que Sí, ya se había actualizado. O sea, ya habíamos pasado por esta práctica sí, y de repente se vuelve a poner de moda y haz de cuenta que a todos los especialistas se les olvidó que ya se había actualizado el protocolo RISE y sí, sí, vámonos todos al hielo después de entrenar. sí, No, terrible. No sí. está mal la exposición al frío, pero ahí hace mucho daño. Sobre todo cuando estás Claro, entrenando cosas nuevas, ¿no? O que estás utilizando fibras que no usabas, claro. es como que, híjole, no, muy mal. Pero bueno, Aparte de que tu sistema nervioso viene de estrés, así sea estrés controlado, ajá, lo vas a someter a todavía más estrés. Entonces, a la larga, con el incurrir en esa misma práctica de manera repetitiva, va a generar que más tejidos se mantengan contraídos, apretados y por ende a volverme más propenso a lesiones. O sea, ese es el caminito que sigue el sistema nervioso. ok. Y entonces, ¿qué tal la exposición al calor? Nosotros, pues, To- manejamos sí, es un protocolo de adaptación. Nosotros manejamos un Ujú, protocolo de adaptación al calor ujú, para el corte bien, de peso del peleador. Pero, ujú. ¿qué beneficios, obtienes de una exposición al calor o no obtienes beneficios? Por supuesto. En términos de lo que a mí refiere, por ejemplo, la rehabilitación. Cuando ya sabemos que la herida no está expuesta, por ejemplo, un desgarre ya no está abierto, una fractura ya resanó, básicamente lo que hacemos es exponer al calor porque hace lo opuesto al frío, va a generar Ujú, vasodilatación. Entonces, uno de los factores de los que procuro advertir a mis pacientes es que podríamos provocar un poquito más de inflamación, pero no sí, es algo de que preocuparse. es inflamación buena. O sea,
inflamación benigna. O sea, esa inflamación lo que está haciendo es llevar más nutrientes a la zona y Ujú. ayudar a que se reparen y se resanen los tejidos más rápido. Entonces, la exposición al calor está promovida en casi todos los casos, en casi todas las lesiones. En el único factor en donde lo tengo restringido hasta saber que ya sanó es en los desgarres, Ok, porque como promueve sí, vasodilatación y se rompieron los tejidos, lo que voy a promover con el calor, pues es que se derrame más sangrita. ¿Ves? O sea, no es en sí que vaya a promover que se haga más amplio el desgarre, no es eso, pero voy a generar más inflamación, va a ser sumamente más incómodo para el paciente y puede retrasar unos cuantos días sí. el no saber cómo administrar las temperaturas cuando hay un desgarre. Súper importante las Pero, temperaturas. pero, pero fuera de eso, trauma contusivo, torceduras, golpes, lo que a ti se te ocurra, calor, siempre. Calor. Perfecto. Ok. ¿Sí es importante la temperatura que se maneja en cuanto a exposición a calor? ¿O Mi es...? recomendación Fíjate, mi recomendación o sea, nada específica, es tanto como puedas tolerar sin, Ok, sin tener que dejar de exponerte a ese calor. ok, O sea, no ok. es meter la mano en una flama y cuando ya me ardió quitar la mano. No, o sea, es Ujú. una exposición sustentable. Hay recomendaciones para ir llegando a ese nivel de calor. Por ejemplo, cuando tenemos que trabajar con manos y pies, yo les recomiendo poner a hervir en una tetera eléctrica hasta que hierva. Pero yo meto mi mano o mi pie en agua a la temperatura, así como salga del grifo, y voy aumentando la temperatura poco a poquito, tanto como sea tolerable para mí. Porque pues esa capacidad de tolerancia a la temperatura va a variar entre persona y persona. Entonces, mis recomendaciones giran mucho más alrededor de qué tanto puedes tolerar sin tener que dejarte de exponer a ese estímulo. Oye, ¿y si es cierto que las mujeres toleran más la exposición al calor que los hombres? ¿O es nada Y al más? frío. ¿Y al frío también? Yo no. No me gusta el Sí, o frío. sea, no sabría decirte por No qué. O digo, sea, a o sea, lo mejor ya en de tu manera experiencia. intrínseca hay mejor capacidad de administración de oxígeno, a lo mejor. Y pues se lo podemos atribuir a un montón de cosas. Si ustedes están sometidas a un dolor muy específico, Sí, por lo menos una vez al mes, por tiempo sostenido, entonces pues mi especulación es que probablemente sean mejores administrando el oxígeno. Este, o sí. sea, y ese factor que mencioné, pues puede ser o no uno de los elementos, pero es lo que se me ocurre que podría generar eso. O sea, sí, Digo, porque he sí lo he escuchado eso visto. así de que no, usted se puede bañar con agua súper caliente y Sí, nosotros el no. agua hirviendo. Incluso, los primeros cortes de tina fue como que, no sabíamos mucho de temperatura, sabíamos que tenía que estar caliente para que sudara, y yo decía, bueno, si yo ya estoy Ujú. sudando, él ya se puede meter. Y en cuanto se metían los pies, decía, está súper caliente, así como, caray. O sea, sí me di No cuenta tengo de el dato que, específico de decirte, o sea, en cantidad de grados centígrados, pero pero si hay algo sí ahí considero que que es un factor, sí hay un algo. okey. Bueno, última pregunta. Ya. Si alguien quiere empezar hoy a reconectar con su cuerpo, ¿por dónde debería de empezar? Por la respiración, 100%. Te lo Y dejaste no claro. necesariamente comenzar por un estilo particular de respiración que me demande coordinar varias cosas al mismo tiempo, sino Ujú, comenzar por tomarse el tiempo específico nada más para respirar. okey. O sea, voy a procurar durante ese tiempo, y por sencillo que parezca, sencillo no es. O sea, hay muchos otros elementos distractores en mi alrededor. Sí. Entonces, poder disponer de mi respiración por 3 minutos corridos, no te imaginas el beneficio que tiene para el sistema nervioso. Wow. Entonces, ¿Esto partiría de ahí. sería diario? Sería Por supuesto, incluso si se puede, varias veces al día. Pero por lo órale. menos una vez al día. O sea, esa sería la recomendación que le daría a un paciente sobre el cual determiné que la manera más correcta de abordar es a través de su respiración. Partiría de, ok, esto es lo que me vas a hacer por lo menos una vez al día, pero como si fuera prescripción médica. O sea, Okey, me lo vas a repetir cada cierta cantidad de horas por cierto volumen de repeticiones, y conforme vayamos avanzando y vaya mejorando tu capacidad, le vamos a ir agregando demandas, o sea, o estilos de respiración o alguna otra demanda al resto del sistema.
pero partiría de la respiración 100%. En tu experiencia, ¿cuántas personas llegan sin saber respirar? Correcto. O sea, sin utilizar su diafragma, mejor dicho, ¿no? Porque este, creo que lo seguimos viendo en atletas que siguen respirando, que les dice respira, respiran Sí, arriba, no saben, sí, les dices respira profundo y hacen. Ajá, Sí, sí. se me haría más fácil contar a la cantidad de personas que tienen buena conciencia respiratoria. Ah, ok. O sea, el Este, 99% de las personas. Y hay algunos elementos en común, tanto en atletas como en personas regulares, ajá, lo cual o sea, estamos sometidos a básicamente los mismos estímulos biomecánicos. Todo mundo se sienta para cosas, todo mundo usa zapatos, todos estamos con pantallas al frente a una cierta distancia, entre 3 y 10 pies de distancia. Entonces eso lo que va generando son adaptaciones muy particulares que van haciendo más deficiente la capacidad diafragmática. a ver, explícame eso. ¿Qué tiene que ver las pantallas con la deficiencia de capacidad La deficiencia diafragmática? respiratoria. Sí, El trabajar con pantallas va a implicar que estés sentado, primero. Obviamente se está promoviendo que se pare la gente, que hagamos cosas diferentes. Pero sí, como pero todo está a la misma distancia, va a empezar a suceder que como mi cabeza pesa y a mi cuerpo le cuesta esfuerzo sostenerlo en la misma posición, cada vez va a ir cambiando la postura del cuerpo, va a ir mandando la cabeza a una diferente región y eso tiene como consecuencia colapsar el abdomen. Mientras más dejo de estimular mis ojos, por ejemplo, voy ajá. necesitando es acercarme cada vez más al estímulo visual y eso va haciendo que mi cabeza viaje al frente, por ende pesa más para mis músculos de la cadena posterior y mis músculos de la cadena frontal, pues ahí están haciendo nada. Wow. Lo que es nada más estar en el celular o la computadora. Puede ser, Sí, pues, o sea, está súper interesante porque puedes ser un súper atleta, pero si tu tiempo libre estás enfrente de una pantalla, pues estás de cierta manera estimulando todo esto, ¿no? sí, estás robándole capacidad a esas regiones y no las estás promoviendo cada cierto tiempo. Ah, ok. O Ajá. sea, ni siquiera es decirte no uses la pantalla o no te sientes o no veas cosas. Es la frecuencia del estímulo que me está contrarrestando el otro estímulo que necesito. Entonces, el Yo, hecho de estar sentado para el baño, para manejar, vaya, hasta andar en bicicleta. O sea, en lo que respecta a la mitad del core, es lo mismo andar en bicicleta que estar sentado en una oficina. O sea, esta región no está haciendo nada y todo el peso está colapsado sobre la pelvis. Entonces, los músculos de la zona media hacen lo mismo estando sentado haciendo nada que andando en bicicletas. recuerdo que mientras estábamos trabajando en mis hernias cervicales, eh, Ujú. una de las cosas que me dijiste fue eso, que dejara el celular, porque pasaba mucho tiempo sentada para cruzar la línea de San Diego todos los días. Me Sí, dijiste así como que, o sea, ya estás sentada mucho tiempo, lo regresas sí, sentada después de entrenar, deja de usar el celular. Y me acuerdo mucho que le dije a mi entrenador, a Bryce, me dijo, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijeron en terapia? Y yo que dejar de usar el celular. Entonces cada vez que llegaba ahora Invictus tenía que dejar el celular en una canastita y ya ok. ponerme a entrenar. Esto, Sí, sí, digo, a porque veces, a veces, ya he cambiado un poquito mi abordaje, sí tendrían a ser un poquito más arbitrarias mis recomendaciones. Este, ahora lo que pensaría sería más bien en llevarte por el camino de que dedujeras sí, que sí. el uso de la pantalla está sobreestimulando esa región. No, sí me explicaste, ¿eh? O sea, yo recuerdo que sí me explicaste por qué, cómo, cuándo, incluso creo que yo caí en cuenta de que entonces, paso mucho tiempo en el celular Yes. porque estoy así como, ándale, sí. Y luego creo que en ese Totalmente puede entonces influir. estábamos en pandemia y tenía mucha tarea y la hacía en la cama, en mi Ujú. cama. Entonces también estaba como que en una posición media rara, exactamente, y fue así como que no te cuesta nada irte a la sala y sentarte. Y fue como que, oh, ok, Sí, sí es cierto. o cambiar de posición, o sea, de primera Ajá. instancia, si mi demanda cognitiva es tan alta que tengo que pasar ese tiempo o sea, pegado a la pantalla, lo ideal es buscar cambiar de posición. O sea, que mi cuello no siempre esté con la barbilla cerca del pecho, sino, por ejemplo, me puedo acostar boca abajo
mucha gente me dice, oye, pero es que eso no está cómodo. Es que se trata de que no esté cómodo. Se trata de que tu cuerpo te mande la señal de cambiar de posición cada cierto tiempo. Porque en el momento en el que tú te sientes cómodo en esa posición, quiere decir que tu cuerpo ya se adaptó. Y el que se haya adaptado quiere decir que va a empezar a descartar otras propiedades que van en contra de esta adaptación. Ok, Entonces, interesante. como vamos en esta búsqueda implacable de la comodidad, híjole, pues la comodidad es el principal asesino de las capacidades biomecánicas. Sí. Get comfortable with the uncomfortable, ¿no? O sea, Sí, por cliché que suene, o sea, ve la creciente tendencia en el calzado barefoot. Gente sí, me dice, oye, pero es que con ese tipo de calzado voy a sentir todo en mis pies. Y de eso se trata. sí. Así como, No, perfecto, no te eso es va lo a que hacer queremos. daño. O sea, no te va a hacer daño, más bien tu pie se va a adaptar a las superficies y va a generar maleabilidad a la superficie, en lugar de que esté todo rígido, débil y sensible, porque me la paso usando zapatos sumamente acolchonados, sumamente separados del piso, entonces no siento nada. Perdí totalmente capacidad sensorial en esa región. Algo que he escuchado, bueno, sobre todo últimamente, es de que, bueno, es que yo entreno descalzo, entonces Ujú. yo sí siento mis pies. Y es como, ¿estás seguro que sí lo sientes? Que entrenar descalzo es un principio. Sí, O sea, si es eso o nada. O sea, mi primera recomendación para regresarle la capacidad de estimulación a los pies es, bueno, ajá, primero procura pasar el mayor tiempo descalzo posible. ok, O sea, no uses zapatos y no tienes que salir a la calle, primero. Y de ahí viene exponer a los pies a diferentes calidades de estímulo, terrenos, arena, pasto, piedras, raíces, terrenos irregulares. eh, Y de ahí lo que viene, antes o después, me fijaría en qué tan bien o mal está la coordinación de los deditos, o sea, qué tan bien podemos disociar los dedos de los pies. No sé si en algún momento te puse esos ejercicios de los dedos de sí, los pies. sí, Levantar el dedito gordo, levantar los otros cuatro deditos, que sí, por ridículos que parezcan, que aparte de que son complicados, lo que le están recordando al sistema nervioso es que dispone de esos rangos de movimiento que mi pie utilizaba cuando pisaba terrenos irregulares. Entonces, como ya no se estimulan en terreno irregular, lo prudente es estimularlo con ejercicios que simulen esa función. Si ya no me voy a ok, exponer a terrenos irregulares, o sea, caminar descalzo en la selva, en las piedras, en el monte, sí, sí, que es para lo que sí. están diseñados los pies. Uno de mis skills ahora, que a Alfonso no le gusta, es pasarle la cosa con los pies. Pasar, que me dice así como, pásame esa pluma, y yo así como, con el pie, ¿no? Sí, Y él así como, que yo así como, ¿qué tiene? O sea, pues, pero una vez que lo quiso hacer, definitivamente no pudo. Entonces me llamó la atención, es como, oye, entrenas descalzo sí. todos los días, pero no me puedes pasar una pluma con tus deditos de los pies. Tema particular con los luchadores, Ok, porque entrenan con botas. Entonces, cuando sí, vienen de una disciplina que sí se practica en un mat, pero su pie está totalmente constreñido adentro de una bota que no es anatómicamente correcta para el pie. ajá, Entonces, sí me ayuda con la tracción, pero no necesariamente promueve las funciones naturales de los pies. Entonces, ok. pierdo sensibilidad, pierdo capacidad, mis pies se vuelven rígidos, y pues el resto de las articulaciones de la cadena de movimiento tienden a sufrir las consecuencias. Llámese rodillas, cadera y espalda. Ya me va a decir que lo estoy exponiendo. Pero es que Nah, es mi ejemplo más cerquita, ¿no? Y no, nuestros cuerpos son completamente diferentes, entonces yo siento que estoy aprendiendo muchísimo de él y de, y no, y seguro de, que sí. sí, y toda su experiencia también, o sea, lleva entrenando en alto rendimiento desde que tenía 11 12 años, o sea, O sea, lo que es pero importante reconocer es que todos tenemos un margen de mejora sí, y todos podemos aprender algo de valor de quien sea y de donde venga. Entonces, eso sí. es algo importante que entender. Sí, y algo que me gusta mucho de haber trabajado contigo es de que eres de las personas que piensa en encontrar al atleta en donde está y de ahí trabajar juntos. No es como que yo sé más que tú y a ver cómo le hacemos, ¿no? Sí, o Me te vas a encanta. someter a mi programa así como yo lo diseñé. Nada, ni al caso. Para ti 50 más, ¿no? Ok. Sí, sí. Este, bueno.
Pues yo creo que ya llegamos al final, ya vamos cerca para las 2 horas platicando. Te Madres. quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Siento que he aprendido demasiado, aún más de lo que ya he aprendido contigo. Te Wow, quiero gracias. agradecer que me hayas acompañado en esta conversación y me voy con muchísima información. Espero poder ayudar a otros peleadores, otros coaches, otros gimnasios con todo lo que hemos platicado el día de hoy. Cuau, si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Estoy en Instagram ahorita, no uso mucho Facebook. En Instagram me pueden encontrar como Nautilus Movement o Cuau, guión bajo Nautilus. ¿Ok? Ahí se pueden poner en contacto conmigo, ya sea para información en términos de rehabilitación, las clases de movimiento y conciencia corporal que doy aquí en Ensenada, en la Academia Baja Sport, o para fines de acondicionamiento físico, específico. Ok. Cuau, yo sé que el día de hoy estuvimos hablando nada más de deportes de combate, pero Ujú. me gustaría mucho que la gente supiera que no es el único deporte, en el que, en ningún, sí, en deporte que tienes atletas o que estás trabajando con Ajá. atletas en ese deporte. En este momento, cuéntame un poquito más sobre qué otros deportes has estado trabajando o personas, mencionaste personas de tercera edad. Cuéntame un poquito Sí, sobre eso. trabajo con diferentes perfiles atléticos. No que me enfoque particularmente en uno. Obviamente el que más me apasiona son artes marciales, y digo obviamente porque yo practico y compito en Jiu-Jitsu. Entonces es con el que hago más énfasis. Pero en sí mi labor depende de entender la demanda eh, física, cognitiva y metabólica de la persona que está buscando mi ayuda, y poder ayudarle a adaptar sus funciones o recuperar sus propiedades con base a lo que es su demanda en particular. Entonces, por eso me he visto inmiscuido con atletas de diferentes disciplinas, todo tipo de artes marciales. Ahorita estoy trabajando con Yesenia West, que es atleta de muy alto nivel de Súper. roller derby. Trabajo con beisbolistas, trabajo ahorita con una atleta de ciclismo de montaña de ultradistancias. Ah, sí. Entonces, la demanda es otra cosa diferente. Y con ella estoy trabajando acondicionamiento particularmente. Entonces, está muy interesante ahorita mi trabajo en términos de acondicionamiento físico, porque estoy teniendo la oportunidad de trabajar con atletas de diferente índole, con demandas muy, abrumadoramente diferentes, Sí, pero llevándolos de la mano a cumplir sus objetivos. Y pues con el tema de la conciencia corporal, los atletas que más se ven beneficiados, pues son mis atletas de la tercera edad, ok. personas de la tercera edad, atletas y no atletas. Este, Porque como nos enfocamos muchísimo en el elemento de la coordinación desde los elementos primarios, que son la visión, vestibular y manos y pies, son los que más beneficiados se ven en la recuperación de sus propiedades, que se han visto limitadas o mermadas por el estilo de vida sedentario, procedimientos quirúrgicos y demás. Entonces, me dedico al movimiento desde la sala de recuperación hasta el alto rendimiento. Híjoles, qué, qué chingón, la neta. Estoy súper Gracias, contenta por ti. Bueno, gracias, pues con gracias. esto me despido. Yo soy Corina Noriega y esto fue Más que Macros Nutrición Inteligente. Muchísimas gracias.